Que hemos formulado nosotros hoy, le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral en esta decisión en contra de reformar los estatutos del Partido Nacional, específicamente en el 99A, o incurre en responsabilidad penal, como ya lo han advertido algunos profesionales de las ciencias jurídicas afiliados al Partido Nacional. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Esa es una de las facultades o de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral como consecuencia de haber sucedido al Tribunal Supremo Electoral, ya que cuando un partido político se constituye, tiene que solicitar su inscripción ante este organismo electoral y dentro de los requisitos que debe de acompañar son los estatutos. Esos estatutos en el futuro o posteriormente pueden ser reformados, pero siempre tienen que ser presentados ante este organismo electoral para que los apruebe, para que los revise si están conforme al marco de la Constitución de la República y además que esté conforme a la ley electoral y de las organizaciones políticas. En este caso, el Partido Nacional hizo una reforma a un artículo de sus estatutos. Esa reforma choca con el marco de la Constitución de la República. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral estaba en la obligación de advertirle al Partido Nacional que esa reforma no es procedente en vista de que ningún organismo del Estado puede autorizar la reelección presidencial en Honduras, en vista que el artículo 239 de la Constitución de la República lo prohíbe, en vista de que el artículo 4 de la Constitución de la República también establece la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia como obligatoria, y en vista también que el artículo 240 establece en su numeral 3 que no puede ser electo presidente las autoridades superiores de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad y de policía del Estado. Por lo tanto, un ciudadano que ha sido presidente de la República no puede aspirar para un segundo periodo en la presidencia de la República. En este caso, el Partido Nacional, cuando hizo esa reforma, está quebrantando estas disposiciones constitucionales que, dicho sea de paso, son disposiciones que no pueden ser reformables en ningún caso. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral estaba obligado a dictar esa resolución. Lamentablemente se dictó por mayoría y no por unanimidad como era lo correcto. Sin embargo, comprendemos el voto del representante del Partido Nacional, que tenía que ser solidario con los directivos del Partido Nacional en el hecho de tratar de sostener esa reforma para que haya un recurso ante lo que hoy se llama el Tribunal de Justicia Electoral, para que ahí puedan tratar de hacer prevalecer todos los argumentos que utilizaron para hacer la reforma de los estatutos. Y en efecto, esto es lo que arguye el Consejo Nacional Electoral en su comunicado, y en el numeral 4 es competencia del Consejo Nacional Electoral declarar la procedencia constitucional y legal de cualquier reforma a los estatutos de los partidos políticos, y en el caso resuelto el Partido Nacional solicitó al Consejo la aprobación de la procedencia de la regulación de la reelección presidencial aprobada en su convención extraordinaria celebrada el 29 y 30 del mes de noviembre en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Luego dice que por respeto al principio de supremacía constitucional, los reglamentos, estatutos y demás documentos de una institución política no pueden exceder los límites planteados por la Constitución de la República. A renglón seguido, en el numeral 6 dice: la Constitución de la República establece en el artículo 374 que no podrán reformarse en ningún caso los artículos constitucionales que, entre otros, se refieren a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título. Este artículo, denominado pétreo, solo puede ser reformado, modificado o derogado a través de una Asamblea Nacional Constituyente o mediante los mecanismos constitucionales de consulta o plebiscito. Luego dice que el título 7 de la inviolabilidad de la Constitución garantiza, al tenor del artículo 375, que el texto constitucional no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente
supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio o procedimiento distinto del que ella misma dispone. Por lo que la sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 22 de abril de 2015 no le resta vigencia a la Constitución, pues no puede reformarse por esa vía la prohibición para la reelección presidencial, que es tema de naturaleza política, jurídica, constitucional y pétrea. Y luego viene cuál es la reforma que estaba pidiendo el Partido Nacional, que ya se las leí, el artículo 99A de sus estatutos, y luego la resolución. Por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral declara la falta de procedencia constitucional y legal de la reforma por adición del artículo 99A de los estatutos aprobados por la Comisión Extraordinaria del Partido Nacional de Honduras, porque transgrede, quebranta y desobedece la Constitución de la República. ¿Qué piensa don Fernando Anduray, abogado constitucionalista? Bueno, todo eso nos vuelve a traer al viejo debate. Pero pienso yo, ¿qué pasaría si de oficio la Corte Suprema de Justicia decide preguntar por qué no va a cumplir el tribunal sus disposiciones? ¿Cuál sería el final de este asunto? Porque hay que aprovechar el tiempo, porque somos 4 expositores aquí, no va a haber tiempo para hablar mucho. ¿Está o no está en vigencia, ejecutoriada, confirmada, reconfirmada la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por 2 Cortes Supremas de Justicia? Fue ejecutoriada prácticamente por el Tribunal Supremo Electoral anterior, y ahora viene una funcionaria pública a decir que no está de acuerdo con la sentencia, que para ella la Constitución vale antes de la sentencia. Después de la sentencia no hay ningún efecto jurídico. Corrijo, 2 votos ahí, tanto la representante del Libre como del Partido Liberal. Sí, pero el tema es la confrontación que se está generando. Renato, hemos estado en los últimos 6 meses construyendo una salida al tema a través de la clase política en la reforma política que se está impulsando en el Congreso Nacional. Yo soy parte del Partido Nacional, representando al partido en esa comisión técnica que apoya a la comisión de dictamen del Congreso. Y todas las discusiones están inducidas a generar un proceso de consulta popular en el país. ¿Por qué? Porque la oposición tiene su versión y el Partido Nacional en el gobierno tiene su versión de este asunto en función de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en su sentencia. Que aquí podemos decir cualquier cantidad de cosas a favor o en contra, pero el tema es que el asunto se ve políticamente en Honduras, no se ve jurídicamente. Desde el punto de vista jurídico, nadie puede conocerle valor a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque ese es un riesgo. El asunto es que nosotros estamos encaminando la solución definitiva de este problema, más el de la segunda vuelta, a una decisión nacional a través de un plebiscito, una consulta popular. Dice la Constitución que la reforma de la Constitución la puede hacer el Congreso en determinadas cosas y otros artículos son irreformables. No se pueden reformar, pero por la vía del Congreso. Por la vía de la consulta al pueblo usted puede reformar lo que quiera de la Constitución. Entonces, como no puede reconocer que uno tenga razón o que el otro tenga razón al otro lado, ¿ok? Vamos al pueblo a consultarlo. Entonces se está proponiendo, por ejemplo, que hagamos un plebiscito, que pongamos una urna extra en el proceso de elecciones generales, como manda la ley de plebiscitos, que dice que preferiblemente deberán hacerse con las elecciones generales del país, y que ahí se le pregunte a la gente si quiere o no quiere reelección, y si la quiere alterna o la quiere continua. Y eso le pone fin al debate. Lo mismo que en el tema de la segunda vuelta, que sería para ponerlo en práctica a partir del 2025, cuando ya no hay intereses particulares de candidatos o de grupos en contienda. Desde ese punto de vista, hay un avance de la clase política a resolver ese problema por la vía de la consulta al pueblo, pero en medio de eso viene esta decisión del Consejo Nacional Electoral que pone en discusión pública otra vez si vale o no vale la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que quieren?
Que nos revolvamos otra vez y que vayamos a las calles, que hagamos un relajo, o que digamos que hay que meter a la cárcel a Juan Orlando porque se religió, y que hay que meter a la cárcel a los del Tribunal Superior Electoral anterior porque lo inscribieron, y que hay que meter a la cárcel a 1.400.000 nacionalistas que votaron por la reelección. Y luego, ¿qué es lo que quieren? Desconocer los efectos jurídicos del fallo de la Corte, que no solamente se refiere al tema de la reelección, sino que a la penalización que hacía también el artículo 239, que fue declarado inconstitucional. Entonces no desconocen eso. ¿Qué significa eso? Que todos los que han hablado a favor de la reelección tienen que ir a la cárcel según el Consejo Nacional Electoral, porque no reconocen la vigencia del fallo de la Corte. Entonces, están abriendo un vericueto jurídico, una discusión pública que lo único que genera es confrontación. Yo te escuché al principio, yo creo que la advertencia es correcta. Hay que evitar que esto camine a otra confrontación política y avanzar hacia la consulta popular, porque lo que el pueblo decide en la urna, eso nadie lo puede discutir. Y en eso estamos de acuerdo prácticamente las fuerzas políticas. Pero la imprudencia en que cae el tribunal, el Consejo Nacional Electoral, obliga al Partido Nacional a plantear públicamente sus posiciones y sobre todo a decir una cosa: le guste o no le guste a Rixi Moncada, y en este caso a la señora liberal también, el Partido Nacional tiene en sus estatutos internamente una regulación en la que no le va a permitir a ningún nacionalista que ya fue reelecto que pueda presentar otra candidatura más a una segunda reelección. Solo permítame eso está vigente en el Partido Nacional, aunque no le... Segunditos, abogado Yair López y Félix Ávila. ¿Tiene réplica, abogado René Adán Tomé? Sí, por supuesto. Lo que está diciendo el abogado Fernando Anduray no es exacto, porque el Consejo Nacional Electoral, al dictar una resolución, hay recursos. Eso mismo dijeron cuando estuvimos en el escrutinio de las elecciones generales del 2017, que aceptaran los resultados y que usaran los recursos que establecía la legislación. En este momento están haciendo un gran escándalo cuando se ha dictado una resolución que le caben recursos. Entonces, dentro de un Estado de Derecho, lo que tienen que hacer es utilizar los recursos ante el Tribunal de Justicia Electoral, pero no tener que satanizar a un funcionario público, porque la decisión en el Consejo se puede adoptar por unanimidad, es decir, por los 3 miembros, o por mayoría, y la decisión es legal. Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, lo pueden discutir en el Tribunal de Justicia Electoral. Y luego, si no están de acuerdo con esa resolución, pueden ir a la Corte Suprema de Justicia en amparo. Entonces, no hay ningún problema para estar saltando en una resolución que tiene un proceso para adelante de impugnación. Ya, Renato, el partido en su comunicado anunció que va a hacer uso de todos esos recursos que está mencionando René Adán. Eso es correcto y lo podemos hacer. El tema es que si insistimos en eso, al final vamos a llegar a una decisión de la Corte donde va a ridiculizar al Consejo Nacional Electoral por el no cumplimiento Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral, lejos de debilitarse, debe fortalecerse. Es un organismo electoral nuevo que va a dirigir el próximo proceso electoral y no puede llegar con falta de credibilidad o con debilidad interna. Todos debemos apoyar al Consejo Nacional Electoral. Por eso, desde adentro no deben generar estos procesos de confrontación que son altamente destructivos. Voy a escuchar la opinión de Félix Ávila, Yair López, inmediatamente después de la pausa comercial, y un asuntito que yo quisiera dejar claro. Que la votación ahí fue 2-1. Quizá ha sorprendido a muchos la votación a favor de rechazar la solicitud del Partido Nacional de la representante de Libre, y algunos agudizan y tratan de explorar qué pasa en el Partido Liberal. Pues hasta donde yo tengo conocimiento, la señora representante de los liberales en el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión personal por encima de liderazgos del Partido Liberal. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La información que yo tengo es que asumió una postura reflexiva en función de lo que ella considera legal y tomó la decisión por arriba de los intereses o controversias que hay dentro del Partido Liberal
para sumar este voto que al final sirvió para el 2-1 con que el Consejo Electoral rechazó la solicitud de los nacionalistas.